Mi madre murió cuando era niño y crecí solo con mi padre. Un día desperté en un mundo donde ella estaba viva pero él estaba muerto. Y mi otra madre guarda un secreto oscuro sobre cómo llegué aquí. Mi nombre es Leo. En mi realidad, la primaria, aquella donde el tiempo fluía de forma predecible y la memoria era un ancla, yo tenía 25 años y vivía en un apartamento pequeño en la capital. Mi madre, Clara, había muerto en un accidente de tráfico cuando yo tenía 7 años. Su ausencia era la cicatriz más profunda en mi alma, un vacío que ni el amor incondicional de mi padre, Ricardo, pudo llenar por completo. Mi padre, un carpintero de manos fuertes y corazón de oro, había sido mi única familia, mi roca. Crecí a su lado, entre el olor a madera y los silencios que hablaban más que las palabras. La vida era agridulce. La música de los discos de mi madre, que él me ponía cada noche, era mi único consuelo. Yo era un programador, un hombre de algoritmos y lógica, buscando el orden en un mundo que había sido desordenado por la tragedia. El evento que rompió mi realidad fue tan mundano como un apagón. Una noche de tormenta, mientras trabajaba en un código complejo, un rayo impactó cerca de mi edificio. Las luces se apagaron con un estruendo. Todo quedó a oscuras. Me levanté para buscar una linterna y, en la oscuridad total, tropecé con un cable suelto. Caí, golpeándome la cabeza contra el filo de mi escritorio. La oscuridad me engulló. Cuando desperté, la luz era tenue, pero no venía de mi apartamento. Estaba en una cama diferente, más suave, con sábanas de seda. La habitación era similar a la mía, pero más grande, más limpia, con un estilo decorativo que no reconocía. Había una lámpara de lava burbujeando en una esquina y un viejo reloj de péndulo que marcaba las 3 de la mañana. La mayor diferencia era el silencio. El silencio de la tormenta había desaparecido. Mi cabeza palpitaba, pero la confusión era mayor que el dolor. Fui al baño. El reflejo en el espejo era el mío, pero había algo sutilmente diferente, mi pelo estaba un poco más largo, había una cicatriz apenas visible sobre mi ceja derecha que yo no recordaba, y mis ojos, normalmente serios, tenían una chispa de una emoción que no reconocía, alegría. No era mi apartamento. No era mi vida. La verdadera conmoción llegó cuando escuché una voz desde la cocina. Una voz que yo solo conocía por los viejos discos de vinilo de mi padre. Una voz que había sido silenciada en mi mundo hacía 18 años. Leo. Cariño, ¿estás despierto? Tu padre ya se fue al turno de noche. ¿Quieres algo de cenar? Mi corazón se detuvo. Era ella. Era Clara. Mi madre. Viva. Salí de la habitación, tembloroso. Ella estaba en la cocina, de espaldas a mí, tarareando una vieja canción que solía cantar. Estaba más joven de lo que la recordaba, sin las arrugas que el tiempo debería haberle dado. Su pelo era más oscuro, y llevaba un delantal de flores que no reconocía. Mamá, susurré. Ella se giró, con una sonrisa amorosa. Oh, mi pequeño dormilón. Pensé que no te despertarías hasta tarde. Ven, te hice tu sopa favorita. El shock fue paralizante. Corrí hacia ella, la abracé con una fuerza desesperada. Su olor, la familiaridad de su cabello, la suavidad de su piel, era real. Ella estaba viva. Las lágrimas que había reprimido durante 18 años fluyeron incontrolablemente. Ella se rió, acariciando mi cabeza. Cariño, ¿qué te pasa? ¿Tuviste una pesadilla? Estás tan sensible. Ya eres un hombre grande, Leo. Ella estaba viva. Pero, ¿a qué precio? La primera grieta en esta realidad maravillosa fue la mención de mi padre. Ella habló de él como tu padre, pero con una distancia sutil. Tu padre, dijo, trabaja mucho. Él siempre está en la carpintería. Es un buen hombre. Una parte de mí, la parte lógica, gritaba que esto era imposible. Había viajado a una realidad alternativa. Pero otra parte, la parte que anhelaba a mi madre, quería creer en esta segunda oportunidad. Pasé los siguientes días sumergido en esta nueva vida.
Esta Clara era mi madre en cada sentido. Me recordaba historias de mi infancia, historias ligeramente diferentes a las mías, pero coherentes, me preparaba mis comidas favoritas, y su presencia llenaba el vacío que siempre había sentido. Pero había una extraña sensación de desplazamiento. En esta realidad, mi vida era diferente. Yo no era programador, era un estudiante de arte. Mi apartamento era más grande, mis amigos eran otros, y mi historia personal, aunque similar, tenía giros inesperados. Y la mayor diferencia era la ausencia de mi padre, Ricardo. El espejo distorsionado, la ausencia del padre. En mi realidad, Ricardo era el que siempre estaba allí. En esta, era una figura distante. Tu padre era mencionado a menudo, pero nunca lo veía. Los PBM me preguntaron qué hacía. Él es un carpintero, le expliqué a Clara. Él siempre estaba en el taller, ¿verdad? Con el olor a cedro. Ella me miró con una expresión extraña, casi de pena. Oh, Leo. Tu padre era un carpintero, sí. Pero, él murió hace muchos años. Cuando tenía solo 12 años. En un accidente de taller. Mi mundo se desmoronó de nuevo. La alegría de encontrar a mi madre se estrelló contra el dolor de perder a mi padre, de una forma que nunca había experimentado. En esta realidad, él murió joven, no ella. La ecuación de mi vida se había invertido. En esta realidad, mi madre, Clara, era una mujer fuerte, independiente y resiliente, que me había criado sola después de la muerte de Ricardo. Ella era la que había tomado las riendas, la que había luchado por nosotros. Pero había un misterio en sus ojos. Una sombra. Ella no hablaba mucho de Ricardo. Cuando yo le preguntaba, ella cambiaba de tema. Y había algo más, ella siempre tenía un ojo puesto en mí, una vigilancia sutil, como si temiera que yo fuera a desaparecer. Una noche, mientras hojeaba viejos álbumes de fotos en esta realidad, encontré una foto de Ricardo. Era más joven, más sonriente. Pero al dorso, había una nota escrita con la caligrafía de mi madre: el precio de tu vida, Leo. Nunca lo olvides. No confíes en los espejos rotos. Mi madre, en esta realidad, guardaba un secreto. Un secreto oscuro sobre la muerte de mi padre y sobre cómo yo había llegado a este mundo. La caída del apagón. El golpe en la cabeza. No era un simple accidente. Era un punto de cruce. Mi nueva madre me observaba con una mezcla de amor y ansiedad. Sentía que mi presencia, mi llegada a este mundo, era un evento que ella había estado esperando, o quizás temiendo. Y mi instinto, el de un programador que busca anomalías, me decía que tenía que desentrañar la verdad detrás de esta realidad invertida. Parte 2. El secreto del padre, el proyecto de la madre y el puente de la realidad. Continuación del relato. La nota al dorso de la fotografía de mi padre, Ricardo, ardía en mi memoria: el precio de tu vida, Leo. Nunca lo olvides. No confíes en los espejos rotos. Esta Clara, mi madre viva en esta realidad, era una mujer fuerte, pero su amor estaba contaminado por el miedo y el secreto. Ella me había mentido sobre la muerte de Ricardo. Había dicho accidente de taller, pero sus ojos y la nota sugerían algo más complejo, algo que yo, el programador obsesionado con los patrones, debía desentrañar. La investigación de la anomalía. Empecé a investigar la vida de mi padre en esta realidad. Clara había guardado todas sus pertenencias en una caja fuerte empotrada en el suelo del taller de carpintería, ahora abandonado y cubierto de lonas polvorientas. Tuve que usar mis conocimientos de hacking de cerrajería digital, un hobby oscuro en mi realidad original, para abrirla. Dentro, no encontré herramientas de carpintero ni planos de muebles, sino esquemas de física teórica y diagramas complejos de lo que parecían ser generadores de energía de punto cero. Mi padre, el carpintero de ambas realidades, era, en esta línea temporal, un físico autodidacta y un teórico del multiverso. La carpintería era solo una fachada. Encontré una serie de diarios etiquetados con la fecha de la muerte de Ricardo en esta realidad, hace 13 años. Los diarios revelaron una historia asombrosa. Ricardo y el proyecto,
Cuerdas de lazo, loop strings. Mi padre había estado obsesionado con la idea de las cuerdas de lazo, puntos de conexión energética entre realidades paralelas. Él creía que el dolor de perder a su esposa, Clara, en su línea temporal, podía ser usado como un ancla emocional para manipular los lazos del multiverso. Su objetivo era simple: encontrar una realidad donde Clara estuviera viva, hacer el intercambio y traerla de vuelta. El diario detallaba el accidente en el taller. No fue un accidente. Fue la puesta en marcha fallida de su prototipo. Para abrir un lazo, Ricardo necesitaba un inmenso pico de energía. Usó la línea eléctrica del taller como catalizador y el resultado fue una implosión dimensional que lo mató, pero que creó una cicatriz temporal y espacial en el tejido de la realidad. La revelación del espejo roto. El diario también explicaba la nota de Clara. El precio de tu vida, la vida de Leo, era el precio del intercambio. Ricardo había encontrado una realidad donde Clara vivía, pero donde el Leo de esa realidad no estaba destinado a una larga vida. El plan de Ricardo era abrir el lazo, hacer el intercambio y dejar al Leo alternativo morir en el taller, creando un nuevo Leo con Clara en la realidad de Ricardo. Era un acto de amor egoísta. No confíes en los espejos rotos. Ricardo advertía que la cicatriz dimensional que él creó era inestable. Los espejos rotos eran los puntos de lazo donde el tiempo y el espacio no eran coherentes. El lazo se cerraría pronto. La verdad de Clara. Armado con el conocimiento del diario de Ricardo, confronté a mi madre. La encontré en la cocina, preparando la cena. La escena era tan normal que el contraste con el horror cósmico de las revelaciones era insoportable. Mamá, dije, con la voz quebrada. Sé cómo murió Ricardo. Y sé que yo no soy el Leo de esta realidad. Clara dejó caer la cuchara. Su rostro palideció, y la sombra que siempre había visto en sus ojos se convirtió en una tormenta. ¿Qué sabes? Le mostré el diario. Ella lo leyó, y las lágrimas corrieron por sus mejillas. No lágrimas de dolor por Ricardo, sino lágrimas de culpa y alivio. Tu padre, comenzó, él murió en el experimento. Pero no fue un intercambio limpio. Cuando la explosión ocurrió, el otro Leo ya había muerto en esta realidad. Tu padre, desesperado, usó la energía restante para hacer una llamada de auxilio a la única persona que él sabía que lo entendería, a mí. Clara reveló su secreto. Ella era la otra científica. En esta realidad, Clara no había muerto joven. Ella era una ingeniera de sistemas avanzados en una corporación de tecnología. Ella y Ricardo habían estudiado las teorías del multiverso juntos, pero ella era la que tenía el conocimiento práctico para construir el prototipo de Ricardo. El plan de rescate inverso. Cuando Ricardo abrió el lazo y murió en su realidad, Clara, de esta realidad, sintió el pico de energía. Ella entendió de inmediato lo que había hecho el Ricardo de mi mundo. Ella sabía que mi padre me amaba, y ella amaba al Leo de mi mundo. El intercambio final, Clara, usando su propio conocimiento y un dispositivo de reanclaje que había diseñado, se dirigió al punto de la cicatriz. Ella no podía traer a Ricardo de vuelta, él ya estaba muerto en ambas realidades, pero podía traerme a mí, el Leo de la realidad donde ella había muerto, a este mundo, donde ella estaba viva. El engaño de la identidad, para que el lazo no colapsara y para que yo no enloqueciera con la verdad, ella me implantó una memoria falsa de una vida coherente en esta realidad. El golpe en mi cabeza por el apagón fue el momento que ella eligió para transferir mis recuerdos de mi padre muerto a su padre muerto, y viceversa. Ella me dio una vida con ella, aunque yo llevara la carga de la pérdida de mi padre. Yo no te robé de tu realidad, Leo, susurró Clara. Te rescaté de la soledad. Te traje a casa, a donde yo estoy. El precio fue mi Ricardo y tu memoria real. El cierre del lazo. En ese momento, la casa empezó a vibrar. Las luces parpadearon con un brillo azul. El reloj de péndulo en la sala se detuvo. Los espejos rotos se estaban cerrando. El lazo se está cerrando, dijo Clara, con urgencia. El equilibrio de las realidades está siendo restaurado. Tienes que elegir, Leo. Quedarte o volver.
Ella me explicó que al traerme, había creado una anomalía temporal que se autocorregiría. Yo me desvanecería de esta realidad y el Leo de esta realidad, que ella había reparado emocionalmente, volvería a ser el único. O yo me quedaría, pero al hacerlo, esta realidad colapsaría por la carga de la anomalía y la gente empezaría a recordar los cambios y las pérdidas. El dilema no era sobre quién amaba más, sino sobre qué mundo era el correcto. Mi mundo era triste, pero coherente. Este mundo era alegre, pero una mentira construida sobre la muerte de mi padre. Miré a Clara, a mi madre viva. Era la mujer que había soñado. Pero ella era la única que podía entender lo que yo sentía. Si me quedo, le dije, esta realidad, ¿qué le pasará a la gente? Será como un terremoto en la memoria, respondió ella. La gente empezará a dudar de lo que saben. Y yo tendré que vivir con la verdad, y el mundo recordará que yo manipulé la realidad por amor. Miré alrededor de la casa. Era una vida hermosa, una vida que mi padre, Ricardo, había muerto intentando darme con la mujer que amaba. Pero era la vida de otro hombre. Yo no era un estudiante de arte. Yo era un programador de lógica, un hijo de un carpintero que me había amado tanto que había roto el universo por mí. Me tengo que ir, le dije. Este es tu mundo. Mi padre me enseñó a no mentir. Y esta vida es una mentira. Clara no me detuvo. Me dio un último abrazo, un abrazo lleno de amor, perdón y dolor. No olvides que te amé en ambos mundos, Leo. Y él también. El retorno y la cicatriz. Ella me guió de vuelta al taller. La cicatriz dimensional se abría en el suelo, un vórtice azul y palpitante que olía a ozono. Recuerda el golpe, me dijo. Tienes que golpearte la cabeza exactamente donde lo hiciste la primera vez, mientras piensas en el orden de tu realidad. El algoritmo de la verdad. Cerré los ojos, respiré profundamente y abracé la verdad. Salté al vórtice. Desperté en mi apartamento, tirado en el suelo, la linterna en la mano. Las luces volvieron a encenderse con un zumbido seco. Mi cabeza palpitaba. Todo estaba normal, mi código, mi escritorio, mi apartamento. Fui al espejo. Mi pelo era el de siempre. La cicatriz sobre mi ceja había desaparecido. Pero en mi mesa de noche, donde antes no había nada, encontré una pequeña cuerda de lazo de madera, tallada a mano, con la R de Ricardo marcada. No era de este mundo. Era el último regalo de un padre, un recuerdo de su amor que trascendía los mundos. Mi madre seguía muerta en esta realidad. Pero mi soledad se había ido. Ahora sabía que en otro mundo, ella había estado viva, y que mi padre, Ricardo, en ambos mundos, había sido un héroe. Y yo era el único en el universo que conocía la verdad sobre el amor y los espejos rotos. Gracias a todos por escuchar esta historia. Agradecería si se suscriben y dan like, me ayudaría a poder monetizar mi contenido, el cual es mi sueño, y no se olviden de comentar que ayuda a que YouTube me recomiende.